Estamos iniciando un nuevo año y el arranque de este 2026 encuentra al mundo laboral en un estado de ánimo bastante distinto al que teníamos hace un año, en enero del 2025. En este momento no hay euforia, pero tampoco encontramos señales de colapso. Más bien hay una cautela. Y eso no solo para quienes trabajamos en temas de talento, sino para quienes lideran gente, es quizá el dato más relevante. Y veamos un poco qué pasó en estos días que estuvimos de vacaciones, tanto usted seguramente, que espero que así haya sido, como nosotros acá en People Trends. Y le cuento que en Estados Unidos, encuestas publicadas entre finales de diciembre pasado y los primeros días ya de este mes de enero muestran un deterioro claro en las expectativas sociales. La mayoría de las personas de aquel país anticipa un año complicado en términos de empleo, estabilidad laboral, pero también, ojo, de cohesión social. No es, insisto, todavía una crisis, pero sí es un cambio de ánimo y los cambios de ánimo crean percepciones y las percepciones crean realidades. Este cambio de ánimo significa menos confianza, más precaución y sobre todo mayor sensibilidad ante cualquier decisión que afecte ingresos, horarios o seguridad del empleo. En América Latina, vaya inicio que hemos tenido. Primero, el cierre del año estuvo marcado por un hecho mayor. Este fin de semana, sábado 3 de enero, Estados Unidos confirmó que una operación militar depuso a Nicolás Maduro en Venezuela, abriendo un proceso de transición política con reacciones inmediatas de Europa y de nuestra región. En México, dejando a un lado este tema de Venezuela, la agenda cotidiana se vio interrumpida durante este periodo vacacional por un sismo perceptible en la Ciudad de México que causó bastante estrés, al menos lo que pudimos ver en las noticias y en las redes sociales. No hubo daños mayores, pero sí fue suficiente para recordar algo fundamental. La normalidad es frágil y esa sensación de vulnerabilidad también se traslada al trabajo, a la planeación organizacional, a la continuidad operativa y a la forma en la que las personas evalúan riesgo y estabilidad. Este es el telón de fondo con el que arrancamos 2026. Gracias por estar aquí. Think Talent presenta People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Como ya le decía hace unos momentos, bienvenidos a People Trends, bienvenidos a nuestro primer episodio de este 2026. Este es un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo y hoy es martes 6 de enero y yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. En México, el cierre de 2025 dejó movimientos empresariales relevantes. Grupo México se convirtió en la empresa más valiosa del mercado accionario, superando incluso a América Móvil de Carlos Slim, y esto fue impulsado por el fuerte repunte del precio del cobre y el buen desempeño del sector minero. Este dato no es menor, refleja cómo los commodities vuelven a pesar en la evaluación corporativa y en el apetito de los inversionistas. En contraste, el ajuste alcanzó a la vieja industria. Altos Hornos de México avanzó en su proceso de quiebra con la venta de activos en Estados Unidos. Todo esto en un intento por obtener liquidez, pero también para cubrir adeudos laborales y financieros. Es uno de los símbolos más claros del deterioro industrial acumulado, pero también de los costos de años de mala gestión de la alta administración de los dueños, de conflictos políticos y de pérdida de competitividad. En temas de alimentos, McCormick elevó su participación en la alianza con Grupo Herdez hasta un 75%, consolidando el control de su negocio en México. Esta operación confirma dos tendencias: la apuesta de multinacionales por el mercado mexicano, pero también la necesidad de los grupos locales de fortalecer balances y reducir deuda en un entorno financiero
más restrictivo. Finalmente, en temas de infraestructura, en México, Alstom firmó un contrato histórico para la fabricación de trenes de pasajeros con una alta proporción de producción en México. Más allá del monto, este mensaje es industrial y es importante: empleo, transferencia de tecnología y cadena de suministro local. En Estados Unidos, el relevo más simbólico ocurrió en Berkshire Hathaway, que también ya habíamos hablado de esta empresa de Warren Buffett. Pues sí, Warren Buffett dejó la dirección ejecutiva tras 6 décadas, cediendo el mando a Greg Abel. Es el fin de una era y el inicio de una prueba mayúscula. Vamos a ver cómo funciona todo este plan de sucesión, todo este acompañamiento que durante el 2025 hizo Buffett. Incluso esas declaraciones que aquí comentamos, donde reafirmaba su decisión y confianza en Greg Abel. Por su parte, Abel, el nuevo CEO de Berkshire Hathaway, tiene que administrar un conglomerado con más de $380 mil millones en caja, pero también con una presión creciente por generar retornos. En el sector consumo, ya habíamos hablado de Lululemon, que anunció la salida de su CEO, Calvin McDonald, una decisión aparentemente apresurada, y esto fue tras varios trimestres de estancamiento y pérdida de valor bursátil. ¿Por qué fue apresurada? Porque no hay un plan de sucesión, no hay un sucesor y queda bajo un interinato la dirección general. El mercado reaccionó positivamente ante esto, reflejando una constante de 2025. Los inversionistas castigan la falta de crecimiento, pero premian los cambios de liderazgo cuando perciben un giro estratégico. Yo tengo dudas en esta última palabra, que efectivamente haya sido un giro estratégico. Iremos viendo. Y un último dato relevante: temas automotrices. Tesla cerró el año perdiendo el liderazgo global en ventas de vehículos eléctricos frente a la china BYD. Este dato marca un cambio de época. China ya no solo compite, también está dominando en volumen, costos y velocidad de ejecución en movilidad eléctrica. Economía. Temas de economía de nuestro país. El Banco de México cerró el 2025 con la tasa de referencia en 7.0% tras una serie de recortes acumulados a lo largo del año. La inflación mostró una trayectoria descendiente hacia el cierre de diciembre, aunque el problema es que la subyacente sigue por encima del objetivo. El mensaje hasta este momento del Banco Central de nuestro país es que el foco ya no es solo la inflación, sino también una economía que pierde tracción. En actividad económica, los datos confirman la debilidad que se ha estado mencionando y que aquí hemos platicado las últimas semanas. El Producto Interno Bruto de México de este 2025 habría crecido, en el mejor de los casos, alrededor del 0.4%, muy por debajo de lo esperado, pero también vale la pena mencionar que los especialistas, que hay algunos especialistas que incluso están pronosticando que el cierre de este 2025 va a rondar el 0.0%. Bueno, ya iremos viendo este tema. La manufactura sigue en terreno negativo y el impulso del nearshoring no ha sido suficiente para compensar la desaceleración del consumo y la inversión pública contenida. Esto de la inversión pública contenida es todo un problema, pero sí quiero resaltar que México sigue exportando de manera muy eficiente a Estados Unidos. Reportes de finales del año pasado mostraban claramente que el sector exportador mexicano se ha visto beneficiado con los aranceles de Trump, pero no está siendo suficiente para impulsar el Producto Interno Bruto, es decir, la economía de nuestro país. Y a todo esto hay que sumarle también la caída de las remesas, que por primera vez en más de una década mostraron una contracción anual. Hay menos envíos y también hay una mayor incertidumbre para millones de hogares en un contexto donde el mercado laboral empieza a mostrar señales
de fatiga, aunque sí ha habido, según datos del Seguro Social y según información que dio la presidenta Sheinbaum en una de las últimas mañaneras del año pasado, que el repunte del empleo ha sido histórico. Lo cierto es que muchos de estos trabajos están precarizados y no ha sido suficiente para impulsar al país ni para mantener una estabilidad interesante, una estabilidad que permita pues generar riqueza y por ende movilidad social. En Estados Unidos, la economía cerró el año con un crecimiento sorprendentemente sólido, impulsado por el consumo y también por una productividad elevada. Sin embargo, el mercado laboral comienza a enfriarse y mucho apunta, porque fíjese usted esta paradoja: la economía tuvo un crecimiento sorprendente, se impulsa el consumo, se impulsa la productividad, pero el mercado laboral se enfría, la tasa de desempleo de Estados Unidos repuntó y la creación de empleo perdió fuerza hacia el cierre del año. ¿Por qué se da este fenómeno atípico? Todo parece indicar que tiene que ver con temas de inteligencia artificial que está incrementando la productividad de las organizaciones y por ende haciendo una contención de costos, pero está empezando a hacer que la generación de empleo se vuelva lento y esto podría traer repercusiones en algunos años. Iremos viendo. Por lo que hace al Banco Central de aquel país, la Reserva Federal mantuvo un tono prudente y aunque la inflación se acercó a la meta, dejó claro que no habrá prisas por nuevos recortes de tasa en 2026, algo que seguramente ya tomaron dato los subgobernadores de nuestro Banco Central, del Banco de México. El dilema para aquel país, para la Reserva Federal, es evidente: una economía que está resistiendo, pero que ya no acelera como antes, pero también tienen que poner foco, la Reserva Federal, en la creación de empleo. Y el arranque, en resumen, de 2026 encuentra a Estados Unidos fuerte, pero más vulnerable a cualquier choque externo. Y al mundo sigue atento con todos estos cambios políticos, con lo que pasó en Venezuela, y a ver si la resiliencia mostrada hasta este momento va a ser sostenible o simplemente fue el último impulso antes de un ajuste mayor. Talento. Una ley que impone nuevos requisitos para las ofertas de empleo por parte de empresas de más de 25 personas entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 en Ontario, Canadá. Isca González nos habla de esto porque es una reflexión y unas reformas bastante interesantes para temas de oferta de empleo. Ya estamos en 2026 y en algunos países seguimos reclutando como si fuera el siglo pasado. A partir del 1 de enero de este año, en Ontario, Canadá, las ofertas de empleo para empresas con 25 o más empleados deberán incluir el rango salarial, indicar si usan inteligencia artificial para la selección de candidatos y eliminar los requisitos específicos de experiencia laboral en Canadá. Esto ya lo habíamos comentado el año pasado, amigos, y llegó el momento. Estos cambios tienen el objetivo de lograr procesos de contratación más incluyentes y que además los empleadores tengan que informar a los candidatos entrevistados sobre la decisión de contratación en un plazo de 45 días. Esto es algo que los candidatos piden todo el tiempo. Ahora, este cambio pone sobre la mesa algo que hemos comentado anteriormente también en People Trends. El proceso de reclutamiento y selección necesita más claridad, más estructura y sobre todo más enfoque en habilidades reales. Porque esto, amigos, no es solo un cambio legal, es un cambio cultural y a partir de esta situación en Ontario puede después implementarse en otras ciudades y por supuesto en otros países. Estas medidas podrían empujar a un reclutamiento que sea mucho más justo y verdaderamente basado en habilidades. Y el reto, por supuesto, exige trabajo de ambos lados. Para las empresas significa tener claridad de qué buscan y qué necesitan. Si van a utilizar inteligencia artificial, entonces entrenar a los agentes y a los gerentes para evaluar habilidades y resultados. Esto implica, por supuesto, dejar de improvisar los procesos. La inteligencia artificial puede agilizar, pero no reemplaza la planeación y el criterio humano.
Entonces, si no hay claridad en lo que se busca, la tecnología no solo hará más rápido el proceso, sino también el desorden. Para los candidatos también hay un llamado importante. No basta solo con listar responsabilidades. Hoy más que nunca es clave aprender a comunicar habilidades, logros, impacto y experiencia relevante. Destacar con hechos, amigos, no solo con títulos. La ley por sí sola no transforma el proceso de reclutamiento. Lo hacen las decisiones conscientes, la preparación y la responsabilidad compartida. Estando ya en 2026, lo que el mundo laboral necesita son procesos más rápidos, pero sobre todo procesos mejor estructurados. Cultura. Ahora escuchemos a Ginny Dorado y su reflexión semanal. Hola, te deseo un excelente inicio de año lleno de enfoque, claridad, decisiones que realmente muevan tu negocio, tu desarrollo y el de tu equipo. Enero, un momento clave para cerrar ciclos con objetividad y abrir oportunidades de conversaciones. Hoy quiero hablar sobre la caja mágica del desempeño, donde se cierran ciclos y se abren oportunidades. Como cada inicio de año nos enfrentamos a revisar los resultados obtenidos del año anterior, tanto de manera individual como grupal. Y debemos de plasmar los objetivos y retos que debemos de cumplir para el año en curso. Esto me recuerda que cuando estaba en el mundo corporativo, hace más de 10 años, hubo algún tiempo donde en estas fechas me gustaban a medias, ya que me entusiasmaba el hacer un corte de caja del cumplimiento de mis objetivos y los de mi equipo del ciclo anterior, para celebrar logros y capitalizar aprendizajes, pero mi entusiasmo era menor al pensar que tenía que tener una conversación de desempeño y de desarrollo con cada uno de mis colaboradores. Porque aparecían algunas creencias como no tengo la habilidad para estructurar ese momento de la verdad, y si al decirle las fortalezas pierde piso, es decir, se marea en un ladrillo, cómo abordo las áreas de oportunidad para que no se desmotive o que se enoje. Con el tiempo entendí que gran parte de la efectividad de un líder no es estar en apagafuegos todo el tiempo, sino es definir con claridad roles, responsabilidades y métricas, y es sostener conversaciones constantes de reconocimiento, retroalimentación y desarrollo con cada uno de los miembros de mi equipo. Eso es lo que construye una cultura de meritocracia basada en confianza. Esto me permitió dejar de ser líder orquesta, desarrollar a mi equipo y preparar sobre todo mi carta de reemplazo como condición para seguir creciendo. La cultura de meritocracia significa que la atracción, retribución y desvinculación del talento están ligadas al impacto real en el negocio, es decir, por su desempeño, y no por percepciones, que esto luego se traduce en favoritismos. Es una cultura que genera igualdad de oportunidades, atrae a los mejores, incrementa el compromiso y fortalece el liderazgo. Ahora bien, ¿qué herramienta hace posible esta cultura? Pues claro, lo estarás pensando igual que yo, el proceso de gestión del desempeño. Y aquí un dato que vale la pena poner en mesa y que a mí me llamó mucho la atención. De acuerdo con el State of the Global Workplace 2025 de Gallup, solo el 21% de los empleados a nivel global se sienten realmente comprometidos con su trabajo, lo que significa que casi 8 de cada 10 personas no tienen claridad o no sienten que su contribución impacta directamente en la estrategia del negocio. Un proceso correcto de gestión del desempeño inicia cuando la organización tiene clara su estrategia y la desdobla en objetivos por área y en objetivos individuales. No importa si tu organización tiene 5, 500, 5,000, 50,000 o más cantidad de colaboradores, esta es la única forma de asegurar que el talento está haciendo lo que realmente mueve la aguja del negocio. Eso es el impacto que tiene la gestión del desempeño. El desempeño tiene 3 momentos clave. Tú recordarás que hay que definir objetivos, típicamente es entre enero y febrero, dar seguimiento mínimo cada 3 meses y evaluar los resultados a final del año. Eso quiere y nos invita a pensar que existen 3 mentalidades importantes o 3 jugadores para este proceso. El líder asegurando los objetivos claros y conversaciones constantes, el colaborador asumiendo responsabilidad sobre su impacto y recursos humanos habilitando procesos y herramientas que sostengan esta meritocracia. Y para terminar, te dejo con esta pregunta para reflexionar. ¿Qué conversación de desempeño estás evitando hoy que podría cambiar radicalmente los resultados de tu equipo en este 2026? Nos vemos hasta la próxima. Que no se nos escape.
A veces creemos que las noticias simplemente aparecen. Abrimos el periódico, alguna app de noticias o las redes sociales y ahí está el titular. Obviamente estoy hablando de las fuentes de información formales y tenemos información clara, directa y contundente. Pero pocas veces pensamos en todo lo que ocurre en las mesas de redacción antes de que esa noticia llegue a nosotros. Y este fin de semana pasado fue un buen ejemplo. Cuando se confirmó, ya lo veíamos previamente, que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro, las redacciones de los periódicos, de los noticieros, no solo estaban informando, estaban reaccionando en tiempo real. Y en esta ocasión me quiero referir a un artículo del The New York Times, una sección bastante interesante donde nos cuentan a los lectores pormenores de lo que sucede detrás de cámaras, detrás de telones, para que el periódico salga día a día. Y en el caso de esta noticia puntual, ¿qué es lo que dice esta nota o este artículo que le platico? Fue que todo esto de Nicolás Maduro y la incursión que hizo Estados Unidos en la noche del viernes, madrugada del sábado, hizo que la redacción de este periódico borrara por completo una portada que ya estaba lista, que ya se había empezado a imprimir en algunos casos y empezar de nuevo antes de que amaneciera. Y eso dice mucho del momento que vivimos. Hoy no solo importa contar algo rápido, sino contar bien algo que todavía se está entendiendo. ¿Cómo se le llama lo que pasó? Decía esta nota del New York Times, porque tenían que definirlo. ¿Era un arresto? ¿Era una captura? ¿Era una operación militar? Y cada palabra en este contexto de las fuentes formales de información, de los medios formales, cada palabra pesa, porque no es lo mismo para el lector de hoy que para alguien que lea ese titular dentro de 10 o 20 años. Porque esto es bastante interesante. La portada impresa, al menos del New York Times, es diseñada o es pensada como una pieza histórica que va a ser leída dentro de algunos años. Por eso esta complejidad tan puntual. Lo interesante es que mientras afuera todos exigimos certezas inmediatas, dentro de una redacción seria, lo que domina es la duda. Se discute cada verbo, se evita exagerar, se huye de lo que todavía no está confirmado y no es un tema de indecisión, es de responsabilidad. Y aún así, el New York Times tiene muchísimos detractores por las coberturas noticiosas que da a nuestra realidad. Y todo esto, pues bueno, lo que estamos platicando, ya no existe una sola versión del periódico. Hay incluso varias ediciones impresas en un mismo día, titulares que cambian, fotos que se sustituyen, contextos que se ajustan conforme evoluciona la historia. El periódico impreso, que muchos creen cosa del pasado, pero que no es así necesariamente, termina siendo uno de los espacios donde más se cuida la memoria de lo que está ocurriendo. Y todo esto sucede mientras reporteros están en el terreno, editores coordinan equipos medio dormidos y alguien siempre se hace la misma pregunta: ¿cómo va a leerse esto mañana o dentro de algunos años? Porque en tiempos de fake news y de cualquier cantidad de medios digitales no formales, vemos titulares estridentes y verdades a medias. Por eso vale la pena recordar lo complejo que es contar bien una noticia. No solo se trata de llegar o de publicar primero, sino de llegar con contexto, con cuidado, pero ojo con esto, con sentido histórico. Quizá por eso hoy el buen periodismo, aparte de ser escaso, ya no es una carrera de velocidad, sino un ejercicio de equilibrio y entender cómo se construyen las noticias, en este caso las del New York Times, en base a este artículo que le comentaba, también nos ayuda a entender mejor el mundo que estamos tratando de interpretar todos los días. El día de hoy, Yeshua Gómez nos trae un recordatorio del aumento al salario mínimo. Hola, ¿qué tal?
Antes que nada quisiera desearles un muy feliz año nuevo. Espero que este 2026 nos encuentre con energía recargada, una mente clara y muchísima determinación, porque se viene un año especialmente retador en todo el ámbito laboral. Algunas personas definitivamente están apuntando a la continuación de la denominada primavera laboral y tienen razón, porque vienen debates importantes en relación a jornada, salario, productividad, paternidad y demás, chorro de temas, ¿no? Y justo arrancando el año hay un tema que sí nos toca de cerca a todos y a todas que trabajamos en temas de recursos humanos, legal y cumplimiento, que es el incremento del salario mínimo. Acuérdense que desde el 1 de enero del 2026 el salario mínimo general en México se aumentó en torno al 13%, pasando de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. Esto es de forma general, y en la zona libre de la frontera norte, que tiene su propio esquema por su cercanía con la economía estadounidense, el salario mínimo también se aumentó de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios. Este ajuste no es aislado. Acuérdense que se suma a años consecutivos de incrementos de 2 dígitos que han buscado fortalecer el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto? Desde la perspectiva de empresas y de cumplimiento patronal, esto impacta directamente a la base para cálculos laborales, PTU, vacaciones, prima vacacional, prima dominical y otras prestaciones que se determinan con base al salario mínimo. Esto también eleva el costo laboral mínimo y obliga a las organizaciones para revisar sus políticas de compensación total para evitar las brechas con el mercado. También refuerza tendencias de mercado, especialmente en sectores donde la competencia por talento se vuelve más intensa. Ahora bien, en cuanto al análisis social respecto al salario mínimo, este incremento, acorde a lo que dice el INEGI, no ha tenido efectos inflacionarios significativos y se ha mantenido en un contexto de inflación moderada por debajo del 5%. También sigue diciendo el INEGI que los aumentos sostenidos desde el 2018 han contribuido a una reducción en los indicadores de pobreza, con un incremento en el ingreso laboral per cápita de alrededor de 30% y la disminución notable de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Eso nos recuerda que las políticas salariales pues definitivamente no solo se leen en números, sino también en la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahora, ¿qué debería de estar en tu radar para este 2026 con respecto al tema del salario mínimo? 1, por revisar todos tus cálculos laborales que dependen del salario mínimo. 2, actualizar tus políticas y formatos internos para reflejar el nuevo valor. 3, comunicar claramente a tus equipos qué significa este ajuste para su compensación y beneficios. Y 4, vigilar la evolución legislativa para el aumento al salario mínimo, porque el aumento al salario mínimo, sigue cruzado con propuestas de jornada laboral reducida y otros temas de productividad y bienestar, ¿no? Así que arranquemos este año con la frente en alto y la mente atenta a los cambios que impactan nuestra operación diaria y la vida de nuestras personas trabajadoras. Les deseo un excelente inicio del 2026 con salud, desafíos bien enfrentados y muchísimas oportunidades de aprendizaje. Nos escuchamos la próxima semana aquí en el People Trends. Y así cerramos nuestro primer episodio de este 2026, el episodio número 109 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 6 de enero y por favor recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita, y también de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Yo soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader y del periódico El Norte de Grupo Reforma. Ha sido un gran gusto compartir con usted este espacio. Nos escuchamos la próxima semana.